la parte de ustedes. Seguramente serán la otra materia. Vamos a detener la grabación.
Pongo a grabar la clase, ¿ok? Dale. Listo. Bueno, muchachos, lo dejo con Tomás. Ok, profe, gracias. Cualquier cosa, Tomás, me avisas, ¿sabes? Dale. Dale, gracias. Bueno, asumo que por estos minutitos que nos demoramos en iniciar la sesión ya deberíamos estar todos presentes, así que vamos a comenzar. No sé si alguno de ustedes recuerda, por última vez se me fue el internet y la realidad es que no recuerdo hasta dónde llegamos con los ejercicios o hasta dónde llegaron a ver con Abel. Él me mandó la clase práctica, así que vi más o menos hasta dónde vieron, pero no sé qué vieron de lo que estaba haciendo yo. No sé si alguno me puede avisar hasta dónde recuerdan que vieron. Sí, lo resolvió el profe ese ejercicio. El primero. Sí, lo empezó de vuelta y lo resolvió. Ese único, no resolvió ningún otro de la guía. Sí, avanzó con la guía. Ok. Hicimos la guía completa. ¿Hicieron la guía completa? Sí. La 1. Sí. Sí, resolvió creo que los primeros 3 y los otros dio como algo para que ¿Todos estos? Eso no lo resolvió. O sea, hizo los primeros Creo que 3. hasta el 6, ¿no hizo? Claro, después empezó a dar ideas para que lo hagamos nosotros. Ok. ¿Llegaron a resolver entero alguno? ¿Vieron cómo se resolvía algún entero de recta de carga estática? Ya saben lo que es. ¿Cómo calcular entre valores mínimos y máximos? ¿Eso lo llegaron a ver? Porque vi que alguien había preguntado y no sé si lo habían llegado a cerrar del todo. Con los parámetros del Zener. Si quieren podemos hacer este ejercicio. Porque veo acá la clase que les dio Abel, pero no veo el ejercicio resuelto de punta a punta. Que es a veces lo que más complica. No, eso no los hicimos enteros. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a dividir la clase en dos, ¿sí? Vamos a hacer la primera parte, la guía, algunos ejercicios de la guía de semiconductores, porque varios ya los han visto con Abel. Y después, bueno, este es simple, este queda por acá. Y después hacemos uno o dos completos de transistor bipolar, así ya podemos dar por finalizado esta cuestión de semiconductores y transistores. Así que bien, bueno, vamos a comenzar entonces con el ejercicio. Hagamos el ejercicio número 5. Yo creo que con el 5 vamos. El 5 va a ir bien. Ejercicio número 5 dice lo siguiente. Para el circuito estabilizador de tensión de la figura y los datos indicados, determinar valores comerciales de resistencia R, ¿sí? Y la potencia que va a disipar esta resistencia, necesarios, y el valor máximo de la potencia disipada por el Zener, indicando si el Zener soporta dicho valor. Bien. Lo que tenemos es lo siguiente. Avísenme si no se llega a ver algún valor. Tenemos este circuito, esta configuración circuital. Tenemos la fuente, ¿sí? Una resistencia limitadora, ¿sí? Esta resistencia, asumo que se lo habrá dicho Abel, si no, se lo paso a comentar yo. Esta resistencia limitadora, lo que para su fin, ¿sí? Es limitar, bueno, obviamente la corriente que va a circular por el diodo y evitar que se nos queme. Tenemos acá un amperímetro, ¿sí? 2 amperímetros, y una resistencia de carga. Bien, esta resistencia de carga nos dicen que vale 1 kiloohm, ¿sí? Este ejercicio, más allá de cómo está planteado en la guía, lo que yo hice fue replantearlo, ¿sí? Asumiendo que esa resistencia de 1 kiloohm puede valer tanto 1 kiloohm como
infinito. O sea, yo tendría un potenciómetro que de valor de resistencia mínimo tiene 1 kiloohm, y en el momento que yo lo voy corriendo, logro obtener casi, o sea, abro el circuito, tipo una llave, sería similar a una llave. Bien, tenemos otro problema además, que la fuente, ¿sí?, ya empieza a jugar con parámetros reales, ¿sí? Tenemos una fuente que garantiza 12 volt más o menos 1 volt. Entonces, bueno, empezamos con varias cuestiones que van haciéndonos complejizar un poco el problema, que es que yo puedo tener tanto 11 volt de entrada como 13 volt, ¿sí?, o cualquier valor intermedio. Así que bueno, lo primero que me están pidiendo a mí, ¿sí?, entonces es dimensionar esta resistencia para garantizar una buena estabilización de tensión y obviamente evitar que se queme el diodo. Así que bien, comenzamos. Nosotros tenemos que este diodo, ¿sí?, si ustedes buscan en el datasheet, el diodo es el BZX55C9B1, es un diodo que mantiene su tensión entre bornes, ¿sí?, se lo diseña para mantener una tensión entre bornes de 9,1 volt. ¿Sí? Yo puse 9 volt para hacer números un poco más redondos. En algunas cuentas usé 9,1. Es lo mismo. Entonces, bien, yo estoy alimentando con una fuente de 12 más o menos 1 volt para alimentar una carga que tiene que funcionar con 9 volt estables. Bien. Del datasheet, ¿sí?, yo lo que obtengo es que la IZ mínima, ¿sí?, es 5 mA. Después, fíjense lo siguiente, me dice que la potencia máxima a disipar, ¿sí?, por el diodo es de 0,5 watt, ¿sí?, medio watt. Y tengo que el valor de carga mínimo de resistencia es 1 kiloohm y el valor de carga máximo es infinito, o sea que está abierto. Esto nos va a traer a colación lo siguiente. Nosotros de la fuente vamos a tener una corriente, ¿sí?, llamé I, que va a circular por la R. Perdón, Tomás. Luego, sí, te escucho. Tengo una consulta. Entré recién. Decime. Con esto, ¿el diodo puede ser que sea otro? Como otro. Claro, porque yo tenía como que era otro diodo. Está bien, yo estoy resolviendo esta guía que está acá. BZX55C9B1. Esta guía capaz que es vieja, ¿sí? No sé. No, tengo el mismo punto, el mismo número, pero tenía otro diodo, así que debe ser otra guía. Listo, nada, Bueno, no dije nada. puede ser. No, igual no te preocupes, porque se resuelve igual, nada más que por ahí te cambia algún parámetro. Exactamente, por eso no me daban los números. Sí, Listo, no. gracias, discúlpame. No, Perdón, no, en nuestra guía es del 4 ese ejercicio. Por ¿este si 4? Sí, por si Gracias. nada. Perfecto. Ah, porque sí, el 6, el 7 son muy parecidos. Son parecidos. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Lo que tenemos que hacer acá, ¿sí?, como se resuelven todos estos ejercicios, se resuelven aplicando Ohm y Kirchhoff, nada más. Es bastante simple. No hay nada nuevo, nada raro. ¿Sí? Únicamente es el uso del elemento semiconductor, que es lo nuevo que se está viendo. Entonces, bien, vamos a tener que tomar ambos extremos para calcular los valores límites que vamos a necesitar. Nosotros acá tenemos que nuestra RL mínima, ¿sí?, nuestra resistencia a carga mínima es de 1 kiloohm. Entonces, cuando tengamos el mínimo valor de resistencia, esto nos va a traer lugar a un máximo valor de corriente de carga. Cuando la resistencia de carga sea máxima, vamos a tener por el otro lado aparejado un valor de corriente mínimo de carga, que en este caso al ser infinito va a ser 0. Por lo tanto, si el valor de resistencia de carga es mínimo, la corriente de carga máxima va a quedar definida como los 9 volt, ¿sí?, del estabilizador de tensión,
dividido 1 kiloohm. Esto nos da 9 mA. Cuando tengamos la corriente de carga mínima, obviamente si esto es infinito, está abierto, no tenemos circulación de corriente, por lo tanto toda la corriente va a circular a través del diodo. Entonces miremos lo siguiente, aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nodo B0. Sabemos que la corriente entrante I es igual a la sumatoria de las dos corrientes salientes, IZ e IL. Despejando un poquito esta ecuación, despejando la IZ, sabemos que IZ, bueno, esto es un pasaje muy simple, es la resta de I menos IL. Sabemos que la corriente I va a estar dada por la tensión que cae en la resistencia BR dividido la resistencia, y esto a su vez es la diferencia entre la tensión que me brinda la fuente menos la tensión que tengo en el diodo dividido la resistencia. Todo esto, si le resto la corriente que fuga por la rama que está en la resistencia de carga, me va a dar igual a la corriente que va a circular por el diodo Zener. Bien, ahora si trabajamos un poquitito esta expresión, tenemos que la IZ, vamos a tener una IZ mínima y una IZ máxima. La IZ mínima va a ser igual a el valor mínimo de tensión que vamos a tener, dividido el max, esta Rmax, ojo, sí, porque es muy común confundirse, esta Rmax no es esta R de carga, sino esta R. Ustedes sepan que como tenemos parámetros variables, esta resistencia va a oscilar entre un punto máximo y un mínimo, ¿sí? O sea, yo puedo tener una resistencia que esté acotada entre varios puntos que me satisfagan, ¿sí?, la configuración para que el diodo Zener no se quede. Por lo tanto, la IZ mínima queda definida como el mínimo valor de tensión de fuente que yo puedo llegar a obtener menos la tensión la tensión de Zener, que va a ser la tensión que tengo en el nodo B0, dividido el máximo valor de resistencia que puedo tener acá, menos el máximo valor de corriente de carga. O sea, este es el peor escenario, no sé si el peor escenario, pero sí es el escenario que me va a brindar la mínima corriente de Zener a circular por esta rama. Por el contrario, el escenario que me va a brindar la máxima corriente de Zener, va a ser cuando este valor tome su mínimo, cuando tengo un máximo valor de fuente, 13 volt, y cuando tengo una circulación mínima de corriente por mi carga. Por lo tanto, yo logré acotar acá el valor de IZ mínimo y el valor de IZ máximo. Queda acotado mediante estas variantes que pueden ocurrir en mi circuito. Entonces, bien, acá cuento con un problema. Tengo IL máximo e IL mínimo, los conozco, pero no conozco ni IZ mínimo ni IZ máximo. A mí que me interesa calcular el R mínimo y el R máximo. Los despejo, ¿sí? Esto es un simple despejo matemático, y tengo esta expresión. Entonces, ¿cómo calculo IZ mínimo y Z máximo? De la siguiente forma. El IZ máximo no es otra cosa que la potencia máxima que puede disipar el diodo dividido la tensión que va a soportar entre bornes. Simple y sencillo, ¿sí? Potencia, tensión por corriente. Si la tensión a la cual se va a ver sometido entre sus bornes es de 9 volt y la máxima potencia que puede disipar es 0,5 watt, el IZ máximo, ¿sí?, va a ser igual a 55 mA o 0,55 amperes. Si bien acá les daban un valor, ¿sí?, un IZ mínimo, por lo general, les puede ocurrir lo siguiente, les puede ocurrir que no les den, o sea, que en el datasheet no les figure un valor de IZ mínimo,
O que, por ejemplo, les puede llegar a pasar, ustedes están diseñando un estabilizador de tensión, necesitan comprar un diodo Zener, van a comprar un diodo Zener, les ofrecen un diodo Zener, por ejemplo, van a una casa electrónica y le dicen, no, bueno, mira, este diodo Zener es un diodo Zener de 9 volt, de 500 miliwatts. Y no les dicen los valores de corriente de Z mínimos. Y capaz que el datasheet del fabricante en la tienda electrónica no lo tienen, ¿sí? Esto se los digo porque pasa y mucho, a mí me ha pasado varias veces, así que el criterio que se usa, el criterio que se adopta, es decir, que el IZ mínimo, se lo llama, es un criterio de diseño, es 10 veces menor al IZ máximo. Mediante este criterio de diseño uno puede puede garantizar un funcionamiento correcto del semiconductor. Por lo tanto, 5,5 mA va a ser igual a el valor de IZ mínimo. Entonces, bien, ya tenemos un sistema de 2x2, con dos incógnitas, lo despejamos y lo resolvemos. Fíjense lo siguiente, me da que el máximo valor de resistencia limitadora que yo puedo obtener es de 131 ohm. Y el mínimo valor que puedo poner es de 71 ohm. Fíjense que a priori esto es lógico, ¿sí? El valor mínimo es menor al máximo. Esto es importante porque puede llegar a darse el caso de que el valor mínimo les dé superior al máximo. Y no es que hayan hecho mal las cosas, ¿sí? O sea, es un camino posible que hayan cometido algún error, pero que el mínimo les dé mayor al máximo significa que tienen que replantear el circuito, ¿sí? Con un Zener de mayor potencia. Bueno, no es este el caso, ¿sí? Porque es un ejercicio. Entonces, un valor comercial que se encuentra entre estos dos es el valor de 120 ohm. Por lo tanto, ustedes en una tienda electrónica compran resistencias de 120 ohm, las colocan acá y pueden limitar este circuito estabilizador de tensión para que funcione sin ningún tipo de problema. Fíjense que acá lo único que hice fue reemplazar los parámetros, no hay nada nuevo, no hay nada raro. Utilicé 9,1 para no tener ningún tipo de desviación. Así que el ejercicio llega hasta acá. Pero me piden, ¿sí? Me piden calcular la potencia a disipar en la resistencia. Ahora bien, hay que calcularlo con la máxima potencia que va a disipar. Hay que calcularlo con la tensión máxima. Esto se puede calcular con la corriente o con la tensión. Pero como ustedes no calcularon la variación de corriente que se va a generar acá, más fácil lo trabajamos como B cuadrado sobre R. Fíjense que la máxima tensión a la que se va a ver sometida esta resistencia es cuando la fuente me está entregando 13 volt. 13 volt menos 9,1, ¿sí? 9,1 es la tensión que voy a tener acá. 13 menos 9,1 dividido el valor de la resistencia. Y por favor pongan la resistencia comercial, ¿sí? Porque es la que van a utilizar ustedes en su circuito. Les entrega un valor de 126 miliwatts. Es un valor que comercialmente no existe. Y el valor comercial que les conviene poner es el inmediato superior, que es 1/4 de watt. Esto es importante, ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué me interesa a mí saber la potencia que va a disipar mi resistencia? Para lo siguiente, sepan que las resistencias ¿sí? se suelen calcular, se suelen comprar, o sea, uno va a una tienda electrónica, compra una resistencia y la pide para un cierto nivel de potencia y un cierto valor de resistencia. ¿Por qué? Suele también para un cierto valor de tensión también. O sea, ustedes, una resistencia de 1 megaohm, resistencia 500 amperes, ¿sí? Se van a quedar con la resistencia en la mano. Y van a tener un cable, no van a tener más una resistencia. Así que es probable que este parámetro lo acá en los ejercicios. Otra cosa que puede llegar a ocurrir en un ejercicio
o les puede llegar a ocurrir en el momento del diseño, en caso de que el diodo Zener no sea dato, otro criterio que se puede utilizar para diseñar es que el valor máximo de la corriente del Zener sea igual a 4 veces la corriente de carga máxima. ¿Sí? Esto es un dato, por lo general, se puede utilizar. ¿Sí? Fíjense acá, la corriente de carga máxima les da 9 mA. ¿Sí? 9 mA. Y tenemos una IZ máxima de 55 mA. Así que estaríamos por encima de esta condición y sería razonable. Esto nada más, este criterio de diseño y este criterio de diseño, ¿sí? son fáciles, ¿sí? Son 4 y 10. Es simple y no está mal tenerlos en cuenta. Con eso termina el ejercicio número 5. Escucho dudas, escucho consultas. ¿No hay ninguna duda? Sí, profe, yo te hago una consulta porque no entendí bien lo de la IL mínima. Porque yo lo planteé parecido, pero dejé la IL en 9,1 mA. Bueno, sí, 9 mA queda. Porque no, o sea, entendí que no variaba la RL. Claro, por eso cuando arranqué el ejercicio les dije que yo tomé el ejercicio de la guía y lo hice más complejo todavía. Okay. Este ejercicio, o sea, lo que vos hiciste está bien y lo único que te va a cambiar es que cuando llegues a esta parte, ves a esta ecuación de 2×2, en vez de tener IL mínimo y IL máximo vas a tener solamente un valor de corriente de carga. Y todo el resto se resuelve igual. Claro. Y lo que vas a tener es que acá abajo, IL mínimo, vas a tener que sumarlo y te va a dar un valor todavía más chico de resistencia. O sea que vas a llegar a lo mismo. Claro. Sí, eso es lo que me dio, por eso me llamaba la atención. Gracias. Vendría a ser el más complejo. Tienen una fuente que varía, una carga que oscila y un valor de resistencia que tienen que calcular. Después, el ejercicio 6 es similar, pero lo que tienen que hacer es calcular los valores de resistencia. ¿Sí? Es muy similar. Si quieren lo vemos acá, es rapidito. Fíjense, tenemos este circuito, una tensión de 50 volt, acá es fija, no la hacen oscilar, una resistencia limitadora de 1 kΩ, un diodo Zener 1N4104 y una resistencia limitadora, de resistencia de carga. La resistencia de carga, en este caso, está representada ahora sí como un potenciómetro y va a poder oscilar entre ciertos valores de tensión en los cuales, si yo me voy por encima o me vengo por debajo, el circuito estabilizador de tensión va a presentar un comportamiento distinto al que nosotros estamos pidiéndole. Muy probablemente varíe la tensión entre bordes. Por lo tanto, del datasheet obtenemos que la IZ máxima es 38 mA, que la tensión de Zener son 10 volt y que la potencia máxima de disipación son 0,5 watts. Fíjense lo siguiente, bueno, la corriente I, al igual que otra vez, va a ser igual a la diferencia de tensión entre la resistencia limitadora dividido el valor de la resistencia limitadora. Me da 40 mA. Entonces, la RL máxima, ¿sí? La resistencia de carga máxima que yo puedo colocar acá, va a estar dada por la caída de tensión dividido el valor mínimo de corriente que va a circular por acá. Este valor no lo conozco, pero sí conozco la corriente que circula por acá. Y también conozco la corriente que circula por acá cuando el valor de corriente que circule por acá sea el mínimo.
¿Cuándo voy a tener la mínima circulación por mi carga? Cuando tenga la máxima circulación por mi diodo Zener, ¿sí? Esto, ojo acá, o sea, estos ejercicios son bastante simples. Como les digo, aplica Ohm y Kirchhoff, que nos venimos machacando algunos de la secundaria, otros en la facultad. Es muy simple. Lo que pasa es que tienen que pensar, o sea, acá es donde tienen que ustedes aplicar el criterio y darse cuenta cuándo el valor es mínimo y cuándo el valor es máximo. Si yo tengo un nodo al que siempre van a llegar 40 mA, en algún momento voy a tener una máxima circulación por acá y en otros una mínima. Algunos me pueden estar diciendo, es una pavada lo que me estás explicando, pero créanme que en el medio del parcial o en los ejercicios se sientan a resolver y no lo pueden sacar justamente por esto. Bueno, bien. 38 mA es la máxima corriente que puede tomar el diodo. Si 38 mA es la máxima que puede tomar, el valor mínimo que tiene que circular como mínimo, sí o sí, son 2 mA. Bueno, colocamos 2 mA acá y me da que el máximo valor de resistencia de carga que yo puedo tener son 5 kΩ. Si pongo más de 5 kΩ, no va a funcionar mi circuito. Bien. Realizamos exactamente lo mismo para calcular el RL mínimo. Tensión en la carga, que siempre es 10, y necesito el valor de corriente máximo. Para que el máximo circule por la carga, significa que por el Zener circule el mínimo. Pero no conozco el valor mínimo. ¿Qué hago? Aplico el criterio de diseño que les enuncié antes. Tomo los 38 mA, los divido por 10, me da 3,8 mA. Si a 40 mA le resto 3,8, me da 36,2 mA. Ese es el valor máximo de corriente que puede circular por acá, por esta rama. Por lo tanto, 10 volt dividido 36,2 mA me dan 276 ohm. Por ende, la carga, ¿sí? La carga que yo vaya a conectar a este circuito tiene que oscilar entre estos valores de resistencia. ¿Para qué estos ejercicios son ejercicios de diseño? ¿Sí? O sea, muy probablemente ustedes, no sé si en algún momento en su vida profesional se topen o no con esto, ¿sí? Créanme que uno piensa que no, pero nosotros como eléctricos hacemos de estas cosas y tenemos que tener conocimiento. Se los digo porque yo pensé que nunca lo iba a usar y lo uso muy seguido a diario. Y ustedes se topan con lo siguiente. Ustedes tienen, por ejemplo, que alimentar una cierta carga y a esa carga no pueden conectarle una batería de 9 volt porque la batería de 9 volt se va degradando con el tiempo y disminuye su valor. Por lo tanto, ustedes fabrican un estabilizador de tensión. Este estabilizador de tensión, ustedes inicialmente, lo más normal es hacer un ejercicio como el ejercicio 5, en el que ustedes conocen su carga, y ustedes ya saben que su carga puede variar de 1 kΩ a infinito, entonces diseñan la resistencia limitadora. Fíjense que, es más, en este ejercicio es... En este ejercicio, ustedes hasta tienen una fuente que varía. ¿Sí? Esto es muy similar a lo que sería una fuentecita de 12 volt que uno fabricaría como las que se fabrican, por ejemplo, en el secundario, o lo que podría ser una batería. Ustedes compran una batería de 9 volt, la miden con un voltímetro y no tiene ni a palos 9 volts clavados. Varía. Y varía a medida que la van usando. Si ustedes sepan que la carga de la recta de tensión depende también de la corriente que le están pidiendo. ¿Sí? No existen las fuentes ideales. Así que bueno, se pueden topar con un circuito estabilizador a diseñar que no tenga resistencia limitadora y la diseñen, como el primer ejercicio, o este caso que también suele pasar es que les brinden, ¿sí? Que les vendan o que tengan ahí a disposición ya un circuito estabilizador diseñado
y quieran ver si es factible para la carga que ustedes están manejando. Bueno, bien. El ejercicio 7, sí. ¿El diodo era un N4104? El diodo es 1N4104. Ok, puede ser que tu hoja de datos de donde sacaste los valores sea diferente a la que estaba subida en el campus. Puede ser, ¿qué valores te da? No, pues ahí la que está dice que la potencia es un cuarto y la I máxima es 24.8. Pero bueno, el puede método ser es el mismo. Estás mirando el 1N4104 del Zener, ¿no? El Zener, sí. Sí, bueno, puede ser. Puede ser que haya usado otra tabla de otro fabricante o probablemente pueda haberme confundido también. Igual se resuelve de la misma forma. Es más, ahora lo anoto para chequearlo para futuros guías. Gracias por la observación. No, de nada. Bueno, el ejercicio 7, como les decía, es similar, pero ahora lo último que le falta calcular es la tensión. Se lo dejo a ustedes, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes tranquilamente. Así que, bien, vamos entonces con el ejercicio 8, 9 y 10. Estos ejercicios son bastante simples. A ver si tengo el enunciado acá. Sí. Estos ejercicios son bastante simples. O sea, intimidan más de lo que realmente son. Fíjense, para un rectificador de media onda excitado con una tensión senoidal de 10 volts, 50 Hz eficaz, tensión de umbral 0,7 volt, ¿cuál será el valor de tensión media de salida sobre una carga de 1 kΩ sin y con filtrado ideal? Filtrado ideal. Bien, tenemos la siguiente disposición, ¿sí? Tenemos un transformador, ¿sí? Transformador reductor, por ejemplo, solemos bajar la tensión, ¿sí? Tenemos 10 volts, imagínense que tomamos de 220. Tenemos un rectificador de media onda, ¿sí? Un diodo, polarizado de esta forma, con una tensión umbral de 0,7, y tenemos una resistencia de carga de 1 kΩ. Bien, la tensión 2, ¿sí? El secundario del transformador, ve esta onda de tensión. El valor, ¿sí? Pico es raíz de 2 del valor eficaz. No estoy diciendo nada nuevo ni nada raro, todos saben eso. Si yo tengo 10 volt eficaz, tengo 14,1 volt pico. En la resistencia de carga, lo que tengo es esto. Tengo un rectificador de media onda. Cuando estoy en el semiciclo positivo, la polarización es directa, conduce. Cuando estoy en el semiciclo negativo, la polarización es inversa. Mientras no supere la tensión de ruptura, ¿sí? La tensión inversa, el diodo no va a circular. Si supera la tensión de ruptura, muy probablemente destruya el diodo y deje de funcionar. Bien. La tensión, la BL pico, ¿sí? Va a ser igual, obviamente, a la tensión pico de entrada menos la tensión de umbral, 13,4 volts. La tensión media sin filtrado, si ustedes resuelven, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes si quieren, es con la integral, ¿sí? Tienen que tomar la integral entre los dos ciclos, les va a quedar el coseno, les va a quedar una resta, un 2pi, se cancela porque le queda 1 más 1, es 2. Bueno, les termina quedando esta expresión. Que la tensión, la BL media, ¿sí? La tensión en la carga media, es igual a la tensión pico dividido pi. Y esto les da 4,28 volts. Acá termina el ejercicio que pide la tensión media de salida sin filtrado ideal. Ahora, el filtrado ideal consiste en conectarle en paralelo un capacitor. El capacitor lo que va a hacer es, cuando el diodo esté polarizado en inversa, devolverle
la tensión que almacenó, ¿sí? Se la devuelve y tenemos lo que llamábamos ripple. Pero este filtrado es ideal. Entonces, si el filtrado es ideal, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener una curva de carga, o sea, el capacitor se va a cargar inicialmente, y como es ideal, va a mantener su tensión constante entre bornes, porque es ideal. O sea, al ser ideal, lo que me va a entregar es una continua perfecta. Y si me entrega una continua perfecta, el valor medio va a ser igual al valor pico, y va a ser igual a 13,4 volt. Una vez que uno ve resuelto este ejercicio, parece algo como bastante simple, pero ojo con esto, porque es algo que ustedes suelen olvidarse, no lo suelen saber resolver. Sin ir más lejos, creo que si están cursando máquinas 2, ahí está la demostración del flujo, del campo. Cuando sacan el campo medio, para calcular también aplican dividido, no recuerdo si era pi o 2pi, pero bueno, está la demostración hecha. Pero bueno, el ejercicio termina acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Siguen ahí? ¿Alguien? No, ninguna duda. Excelente. Bueno, continuamos con el siguiente. Ejercicio 9. Tenemos lo siguiente. Tenemos ahora un rectificador de onda completa, ¿sí? Consta de 4 dioditos. Les pide, para el rectificador de onda completa con carga resistiva, ¿sí? La tensión eficaz y la tensión media en la carga R1, siendo la tensión de alimentación B1 de 220 volt eficaz 50 Hz y el transformador TR1 es reductor por 10. Nos da los valores de los diodos, así que veamos. Tenemos lo siguiente. Rectificador de onda completa. La tensión secundaria eficaz es igual a, si es un transformador reductor, la tensión primaria dividido 10, tenemos eficaz en el secundario de trafo 22 volt. El valor pico, al igual que en el ejercicio anterior, es igual al valor eficaz por raíz de 2, 31,11 volt. Y el valor en la tensión en la resistencia pico es igual a la tensión secundaria pico menos 2 veces el valor de los diodos. ¿Sí? Por favor, chicos, acá es donde cometen todos los errores. Recuerden que en un semiciclo esto circula así. Sigan el camino del mouse, viene por acá, se transforma, vengo por acá, este diodito queda en inversa, circula, se va, y cuando vengo por acá, circulo así, y me voy por acá. Son 2 diodos, siempre el camino queda constituido por 2 diodos, no por 4 ni por 1, siempre 2. 31,11 menos 2,4, ¿sí? Porque el datasheet del diodo me da que es 1,2 volt y una corriente de 3 amperes. 31,11 menos 2,4 me da 28,71 volt. Me piden calcular la tensión media, ¿sí? La tensión eficaz, perdón, me piden la tensión eficaz y la tensión media. La tensión eficaz es BR1 pico sobre raíz de 2, 20,3 volt. Tensión eficaz. La tensión media es igual a 2 sobre pi. ¿Por qué 2 sobre pi? Porque ahora tengo rectificador de onda completa, ¿sí? En un periodo de tensión, ¿sí? De entrada, tengo 2 periodos en la resistencia, porque rectifico de forma completa. Por lo tanto, es 2 sobre pi. Repito nuevamente, esto lo pueden desarrollar con la integral, es una integral muy simple, pero bueno, no viene al caso, ¿sí? Hacerla y demostrarla acá, porque ustedes ya lo deberían saber, creería. Sí, yo creo que sí. Pero bueno.
Con esto termina el ejercicio. Es muy similar al anterior, lo único que modifica es el tipo de rectificador y que únicamente tenemos que tener en cuenta que el camino queda compuesto por 2 diodos. Y veamos el último. Dice, dibujar el circuito de una fuente de alimentación de corriente continua con rectificador tipo puente y filtro de entrada capacitiva. Una tensión de frecuencia industrial. Calcular la tensión eficaz del secundario del transformador necesario de modo de obtener una tensión media de salida de 12 volt en continuo. Nos dan un valor de carga de circuito y nos preguntan qué capacitor seleccionaría, valor comercial de capacidad y tensión de aislación, para lograr un rizado pico a pico de 1 volt. Bien. Tenemos el puente de Graetz, ¿sí? El rectificador puente. Y tenemos lo siguiente. Fíjense, 120 ohm, en los cuales yo quiero que caigan 12 volt continua, con un capacitor de filtro de entrada. ¿Qué es la tensión de rizado pico a pico? Es la diferencia que voy a tener, fíjense, esta onda, gracias al capacitor, y es un capacitor no ideal, si es un capacitor real, esto va a fluctuar. Se va a cargar, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, manteniendo la tensión lo más continua posible. Me piden que el máximo sea 1 volt. La corriente que circula por la carga queda definida por esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación surge de hacer una serie de hipótesis simplificativas, ¿sí? Nos queda que la tensión de rizado pico a pico es igual a la corriente que circula por la carga dividido la frecuencia por la capacidad. No conozco la corriente, pero lo que sí conozco es la tensión que va a estar sometida a esta fuente y conozco el valor de la resistencia. Por lo tanto, el valor de capacidad surge de despejar esta ecuación. ¿Dónde nos confundimos todos? ¿Sí? Muy fácilmente confundirse. Que la frecuencia, recuerden, ¿sí? Recuerden que ahora pulsa al doble, es un rectificador de onda completa. Pulsa al doble que la frecuencia industrial, por lo tanto la frecuencia que ustedes tienen que colocar acá son 100 Hz. ¿Sí? Acá, este es el único punto en el cual radican todos los errores que se ven en estos ejercicios. La tensión de rizado es 1 volt, dato, 120 ohm, dato, 12 volt, dato, meten en la calculadora y les da 1 milifaradio, o sea, 1000 microfaradios. Valor comercial. La tensión máxima comercial tiene que ser, la tensión de capacitor máxima comercial, obviamente, tiene que ser mayor a la tensión pico, ¿sí? Si ustedes acá ponen un capacitor de 9 volt y la tensión pico es de 12, ¿sí? Vamos a tener un problema. La tensión comercial que se ajusta a estos valores es la de 16 volt. Bueno, y acá tienen la tensión pico del secundario, es igual a la tensión en la carga pico, más la tensión umbral de 2 diodos, que como no me dan datos, lo asumo 0,7, me da 13,9, eficaz 9,83. ¿Para qué saco este valor? Y lo siguiente, si yo tengo 220 de acá, tengo que poner un transformador cuya relación de transformación me devuelva a la salida 9,83 volt. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que quieran consultar? Sí, quedó claro. Buenísimo. Estos ejercicios no son difíciles, ¿sí? O sea, yo les recomiendo que vuelvan a retomar la guía, los resuelvan sin la resolución al lado, ¿sí? Fíjense en qué se equivocan.
pero a priori son bastante simples, son bastante eléctricos dentro de lo que es electrónica. Para nosotros, para ustedes que lo están cursando, es bastante amable, ¿sí? Es como que únicamente es un nuevo material, un semiconductor, pero es importante que vayan aceitándolo. Así que bien, con esto damos por finalizado la guía de semiconductores. Ante cualquier duda o consulta pueden escribirme, pueden mandarme una foto de un ejercicio que nos haya salido, una pregunta, lo que necesiten. Vamos ahora con la guía de ejercicios de transistores bipolares, ¿sí? Vamos a hacer 2 ejercicios. Si bien recuerdo que con Abel, él me dijo que algo les dio, vamos a hacerlos, a mí me gusta que tengan, aunque sea 1 o 2 ejercicios hechos de punta a punta, porque si no después se les complica muchas veces o realizan los ejercicios y tienen dudas sobre si lo que hicieron está bien o está mal. Así que bien, el ejercicio es el siguiente. Número 1. Para el siguiente circuito, determinar el punto de trabajo estático, punto Q, en un gráfico de IC en función de la tensión de colector-emisor. Graficar la recta de carga estática ubicando el punto Q y la recta de carga dinámica RCD. Determinar la máxima excursión sin recorte para las señales de salidas, valores pico de I0 y B0, y finalmente determinar la ganancia de tensión del amplificador y la del sistema, expresando ambos resultados en decibeles. Bueno, la configuración circuital es la siguiente, ¿sí? Tenemos la fuente de corriente con sus capacitores de acople, ¿sí? La distribución circuital de las resistencias y la tensión de continua. A simple vista, ¿sí? Este ejercicio acá es bastante simple porque, bueno, les figura RE, RC, así que ya saben cuál es el colector y cuál es el emisor. Tengan cuidado, ¿sí? Van a tener que tener cuidado porque muy probablemente en el parcial Abel les tome, ¿sí? Un PNP o un NPN y no les diga qué resistencia es cuál. Creo que, no sé si... Estaba compartiendo el gráfico del archivo del ejercicio actual porque veo el anterior. ¿No? A ver, da un segundo. Nadie vio la guía de transistor bipolar. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahora sí. Ahí se... Ah, bueno, perfecto, avísenme ahí porque yo me quedé colgado. Bueno, perdónenme, ahí entonces lo están viendo. Ahí se ve bien entonces. Sí. Perfecto, bien. Continúo de vuelta. Total, el enunciado lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos haciendo el circuito. Tenemos una fuente de corriente alterna que alimenta el circuito, una fuente de corriente continua. Los capacitores de acople, ¿sí? Capacitores de acople, las resistencias R1 y R2. Acá nos está marcando la resistencia RE y RC, por lo tanto ya sabemos cuál es el colector y cuál es el emisor. ¿Sí? Ustedes acá a simple vista pueden ver qué tipo de emisor es, qué tipo de transistor es, si es PNP o si es NPN. Entonces, es probable que en un ejercicio les den el tipo de transistor y no les digan qué resistencia es, si es de colector o si es de emisor. Va a quedar en ustedes interpretar el transistor, revisar, ¿sí? la simbología, ¿sí? Fíjense que la flechita se donde apunta y bueno, de esa forma ustedes ya logran ver que es una resistencia conectada al emisor. Esta disposición, sí, recuerden que ustedes pueden tener base común, emisor común y colector común. Ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. En este caso es un emisor común. Fíjense que el nodo común al cual se conectan todas las fuentes es el emisor.
Por lo tanto, es una configuración de emisor común. Bien. Primer punto. Estos ejercicios se resuelven aplicando el método de superposición, ¿sí? El método que vimos en Electro 1. Posición 2. Primero se realiza un análisis en corriente continua y luego se realiza un análisis en corriente alterna. Para análisis en corriente continua, las fuentes de tensión alternas se pasivan. Ojo cómo pasivábamos una fuente de tensión, ¿sí? Una fuente de tensión alterna se pasiva con un cable, ¿sí? Se la cortocircuita con un cable. Y una fuente de corriente continua, una fuente de corriente alterna, una fuente de corriente, se la pasiva quitándola, abriendo la rama. Por favor, no me vayan a meter la pata con eso. Como es un análisis en corriente continua, la frecuencia vale 0. Y si la frecuencia vale 0, la reactancia capacitiva se hace infinito. Entonces, si la reactancia capacitiva es infinito, esta rama desaparece. Esta rama desaparece. Si cortocircuito esto con un cable, pero acá tengo un capacitor, por lo tanto la rama desaparece, me va a quedar lo siguiente. Me queda este ejercicio, esta configuración. R1, R2, RC y RD. Conectadas a la fuente de corriente continua. Bien. ¿Cómo se resuelve este circuito? Hay que aplicar Thevenin a izquierda del transistor. Bien, para lograr esta configuración, ¿sí? Vamos a tener una resistencia de Thevenin que va a venir dada por el paralelo de estas dos resistencias. Asumo que a esta altura de la carrera ya saben lo que es Thevenin, ya saben resolverlo, así que no voy a hacer mucho hincapié en ello. Por lo tanto, el paralelo de ambas resistencias le da 15,25 kΩ. La tensión de Thevenin viene dada por el divisor resistivo, o sea, la tensión que cae en R2. Aplicando el divisor resistivo nos da que la tensión es de 1,83. Nos queda este circuito. Recuerden que el transistor es un elemento para nosotros los eléctricos que puede ser medio controvertido porque es como un nodo y una malla a la vez, ¿sí? A nivel de corrientes se lo estudia como un nodo y a nivel de tensiones se lo estudia como una malla. El punto Q, el mismo punto Q que calcularon con Abel, ¿sí? La recta de carga estática, las ecuaciones son las mismas. Tenemos que el punto Q para la corriente de colector, la IC, viene dado por la tensión BB, ¿sí? La tensión BB, menos la tensión BB, que es la que figura acá, base emisor, dividido la resistencia de emisor más la resistencia de base dividido el parámetro HFE. No sé si recordarán, ¿sí? El parámetro HFE es la transferencia o ganancia de corriente de transistor en emisor común. Este parámetro HFE es un parámetro que sale de tablas con la corriente de base. Y la tensión de colector-emisor, Q, viene dada por la tensión de la fuente, ¿sí? Menos ICQ por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Aplicaron esta malla para esta ecuación y aplicaron esta malla para esta ecuación, tomando las correspondientes caídas de tensión. Bien, la condición de estabilidad de un circuito de este tipo de configuración es que la resistencia de emisor, ¿sí?, sea mucho mayor que la resistencia de base dividido el HFE.
se lo suele asumir que sea mayor a 10 veces este parámetro. Si este parámetro es mayor a 10 veces, se lo considera un divisor firme y se puede despreciar este cociente. Bien, para arrancar a calcular, hacemos lo siguiente. No tenemos valores de HFE y tampoco tenemos valores de ICQ. Por lo tanto, partimos de la premisa de que tenemos un divisor firme. Partimos de la premisa. Por lo tanto, ¿qué decimos? Bueno, BB lo conozco. 1,83 volts. La tensión de base emisor, generalmente 0,7 volts. Y la resistencia del emisor la conocemos, 1K. Calculamos nuestro ICQ'. Con este valor de ICQ', ingresamos al gráfico. Ingresamos al gráfico y nos da un valor de HFE de 260. Con este valor de 260, logramos verificar que se cumple la condición de estabilidad. O sea que estamos bien encaminados con este valor de HFE. Por lo general, esto a modo de anécdota, en los parciales, ¿sí? O nosotros le damos una hoja con la gráfica, o se les dan los parámetros. Esos son los parciales presenciales. En los parciales virtuales, creo que como ustedes tienen todas las herramientas a mano, tienen que tomar los parámetros del fabricante. O sea, buscan las tablas y sacan el valor. Bien, recalculo, ¿sí?, el ICQ. Ahora sí, teniendo en cuenta, aunque lo haya despreciado, lo tengo en cuenta, fíjense que no varía prácticamente en nada, me da 1,7 mA. Y calculo la tensión colector-emisor para el punto Q, que me da 5,9. Puedo reemplazar en esta ecuación. Estas ecuaciones, bueno, ustedes ahora, como los parciales son virtuales, muy probablemente las tengan a mano, ¿sí? Pero la realidad es que es mucho más fácil pensarla y despejarla que andar acordándose la memoria. Pero bueno, es anecdótico. Les da 5,9 volts. Por lo tanto, si ustedes trazan su recta de carga estática, les queda que el máximo valor va a ser de 2,1 mA. ¿Sí? El máximo valor va a venir dado cuando acá ustedes tengan 0 de tensión. O sea, que su tensión sea la de la fuente. Al igual que calculaban para los diodos. Cuando BCE es igual a 0, ¿sí?, cuando esta tensión de acá es igual a 0, ustedes lo que tienen es la tensión fuente dividido las otras dos resistencias, que es lo que hicieron acá. Y les da 2,1 mA. Ahora, si la corriente IC, la corriente que viene por acá, es igual a 0, ¿qué les queda? Que la tensión, que esta tensión de acá, es la misma tensión que tienen acá, que son 12 volts. Eso significa que ustedes tienen abierto el circuito en algún lado. Tenemos nuestros parámetros frontera, trazamos la curva, que en este caso es una recta. El punto Q, ya tenemos los valores, y los posicionamos. Fíjense que nos queda centradito acá. Ahora viene la segunda parte del análisis. La segunda parte del análisis es el análisis en corriente alterna. Para el análisis de corriente alterna, pasivamos las fuentes de tensión continua con un cable, trabajamos con la frecuencia industrial y estimamos que la reactancia capacitiva, ¿sí?, es tan pequeña que la podemos despreciar, la podemos hacer casi cero. Por lo tanto, en el circuito, esto queda como un cable, esto queda como un cable, acá tengo un cable y acá tengo otro cable, porque pasivé la fuente. Por lo tanto, lo que tengo es lo siguiente.
aplicando la teoría de cuadripolo, o sea, acá tengo el circuito como me queda, ¿sí? La corriente, la tensión de corriente alterna, RS, RB, el transistor, RD, que yo acá la llamé como el paralelo de la resistencia RC con RL, este paralelo de acá, RC con RL, fíjense que quedan en paralelo, están conectadas a los mismos bornes. Esto sale de redibujar el circuito y obtengo lo siguiente. Entro al datasheet del fabricante, ¿sí? Entro al datasheet del fabricante y me da que el HFE es 330, el HIE es 7,5 kΩ y el HOE es de 22 microsiemens. Hay un parámetro, el ROE, ¿sí? O el ROE, que es la inversa del HOE, que me da 45 kΩ. Este parámetro, por lo general, en los apuntes de Abel no suele aparecer, ¿sí? Se lo desprecia por su valor elevado, pero yo se los muestro por si en algún momento les aparece o les piden que lo utilicen. Acá, para resolver este circuito, ¿sí? Para eliminar al transistor, lo que se hace es aplicar la teoría de cuadripolos. No sé si lo han visto o no en Electro 2. A veces, algunos años se da, otros años no se da, pero bueno. El cuadripolo lo que hace es este transistor simplificarlo como una resistencia, ¿sí? Es una caja negra con 2 bornes de entrada y 2 bornes de salida, por eso es un cuadripolo, tiene 4 polos, con una conexión interna de esta forma, una fuente de corriente en este sentido y una resistencia en paralelo ROE. Fíjense lo siguiente, ROE vale 45 kΩ, mientras que RD vale 3,2 kΩ, o sea, es más de 10 veces más chica. Y al estar en paralelo, ustedes saben que 2 resistencias en paralelo, la que predomina es la resistencia más pequeña. En este caso es tan pequeño que va a dar prácticamente lo mismo, por lo tanto no lo tenemos en cuenta. Pero sepan que está dentro de lo que es la teoría de cuadripolos para un transistor. Esta configuración circuital es únicamente para el transistor en emisor común. Bien, definimos los parámetros. Tenemos la resistencia de entrada del transistor, RI, que es el HIE. Tenemos la resistencia de la etapa amplificadora, que es el paralelo entre HIE con RB. Y tenemos la resistencia del sistema, que es la sumatoria de la resistencia RS más la resistencia de la etapa amplificadora. Esto es bastante simple, las cuentitas las pueden hacer, ya tienen los datos, no vamos a detenernos mucho en eso. Bien, nos piden calcular la amplificación, ¿sí? La ganancia de tensión del sistema y la del amplificador. Acá tenemos la del amplificador y acá tenemos la del sistema. Para calcular la ganancia de tensión del amplificador, lo que tenemos que hacer es dividir la tensión B0 de salida sobre la tensión BI de entrada. Tensión BI de entrada estaría dada acá, la tensión de acá. Pasada la etapa de sistema, del RS. Bien, B0 es igual a menos la corriente IC. Fíjense que esta corriente va a ir hacia el otro lado. Yo la dibujo de esta forma, queda negativa. Menos I0 por la resistencia RD. Y tenemos que la tensión de entrada de la etapa amplificadora es la corriente IB, y de base, y esta que viene por acá, por el HIE. Esta vendría a ser la tensión BI. Recuerden que esta tensión es igual a esta tensión, si están en paralelo. Bien, sabemos que IC sobre IB es el HFE. Eso lo tienen de la teoría, ¿sí? Son los parámetros del cuadripolo híbrido.
HFE lo... Ahí está. HFE tiene el dato 330. RD lo conocen, 3,2. El HIE también lo saben. Se calcula. Es una unidad adimensional, ¿sí? Es una ganancia de tensión, es una tensión dividida una tensión. Y nos da 140,8. Si multiplican ese valor por 20 veces el logaritmo de sí mismo, les da 42,97 decibeles. La ganancia del sistema es exactamente igual. Es B0 sobre la tensión del sistema. Realizando este arreglo circuital, ¿sí? Multiplicando y dividiendo por BI, me queda que la ganancia de tensión del sistema es igual a la ganancia de tensión de la etapa amplificadora multiplicado por, fíjense que acá tienen B0 sobre BI, que es AB. Y BI sobre BS me termina quedando exactamente igual que RIA sobre RIS. Esto sale de hacer toda la chorrera de la ecuación e ir simplificando los valores. Sacan los valores de RIA, sacan los valores de RIS y les da, obviamente, esta ganancia de tensión es un poco menor, ¿sí? Multiplican y les da este valor, casi 42 decibeles. Para graficar la recta de carga dinámica, tienen que definir las máximas excursiones sin recorte. La IC, ¿sí? La IC alterna va a estar dada por el inverso de la tensión de 0, de salida, dividido la resistencia RD. ¿Sí? Estamos calculando esto. Esta ID, ¿sí? Como pulsa, lo que utilizamos es el máximo, es el valor de ICQ que calculamos acá. ¿Por qué? Porque va a poder pulsar hasta 0 y volver. Después veremos si recorta o no recorta. A priori tenemos 3,4 volt acá de B0. Entonces tenemos que el pico máximo va a ser 3,4. Y el valor máximo de I0 es 1,07, porque es el valor sin recorte hasta los 0 amperes. Acá arriba teníamos 2,1. ¿Sí? Y acá abajo tenemos 5,9. Pero fíjense, el 9,3 me recorta porque ya quedo por fuera de mi recta de carga estática. Y tenemos la tensión de colector emisor máxima sin excursión, que esta nos la suele dar el fabricante. ¿Qué les va a pasar si ustedes superan esto? Si ustedes hacen trabajar por fuera de esta banda al transistor, el transistor va a hacer el efecto de distorsión. Va a recortar la señal, ¿sí? O sea, la señal va a venir, la recorta, les va a dar un valor máximo acá y bajar. Esto puede ocurrir por valor mínimo o por valor máximo. En este caso no ocurre y puede realizarse, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, profe, de la recta de carga dinámica. Sí. ¿Podés volver a repetir? Me perdí un poco con los valores. ¿Cómo es? Que los calcula. O sea, los de Q sí los entendí, pero de la parte alterna ahí me perdí. Ok.
la parte de todo lo que es el cálculo de la ganancia, ¿lo entendiste? Sí, ahí sí. Bien. Para graficar la recta de carga dinámica, vos lo que tenés que sacar son los máximos valores, ¿sí? O sea, ¿qué es? O sea, ¿a qué llamamos recta de carga dinámica? Este punto Q ya no va a quedarse firme acá, sino que este punto Q va a empezar a oscilar. Se va a venir para acá, se va a ir para allá. ¿Por qué va a oscilar? Y porque estás excitando tu amplificador con corriente alterna. La corriente alterna pulsa. Tenés una continua, sí, este punto Q está acá por tu análisis de corriente continua. Pero ahora, como le estás excitando con corriente alterna, esto va a venir para acá y va a ir para acá. O sea, se va a mover. Para que el amplificador, ¿sí? Para que tu transistor que está diseñado como amplificador pueda devolver a la salida, acá, a tu salida B0, una señal amplificada de la misma forma que la señal que vos le estás inyectando a la entrada, no podés hacer cualquier cosa, ¿sí? No podés hacer cualquier tipo de configuración, vos tenés que respetar los parámetros máximos de fabricación. El fabricante te agarra, por lo general este valor lo solemos adoptar como 1 volt. El fabricante te agarra y te dice, mirá, si tu excursión va por debajo de 1 volt, el amplificador va a distorsionar, porque estarías entrando en la zona de corte o saturación. ¿Te acordás las zonas de corte y saturación? La recta que hizo Abel en la teoría. Sí, sí. Bueno, acá no las estamos dibujando, pero estaría una por acá y la otra por acá. Lo que vos tenés que tratar de evitar es no caer dentro de esas zonas. Bien. La máxima excursión de tensión que vos podés hacer es hasta el valor de 9,3 volts. O sea, ya acá te da 3,4, porque usás el punto ICQ. O sea, el IC esto es una corriente alterna, ¿sí? IC es una corriente alterna. Usás el máximo de esa corriente alterna, que va a ser el ICQ, que es 1,7. Y esto te va a dar 3,4 volts. Que no es casualidad que te dé acá el 9,3. Vos fíjate que acá tenías 12. Acá tenías 12. Pero, si vos te pasás de 12, vas a quedar, o sea, si vos te pasás de 9,3, que está acá, vas a quedar adentro de la zona que no puedes entrar, ¿entendés? Sería la zona de corte. Claro. Entonces, tu máxima excursión es hasta 9,3. O sea, esta recta es la recta de carga dinámica. No confundan la recta de carga dinámica con la recta de carga estática, porque a veces uno dice, no, pero me dio 9,3. No. El punto Q oscila entre acá y acá. La oscilación de corriente, ¿sí? Mientras no recorte, está perfecto. Habría que evaluar si recorta o no. O sea, yo puedo ir entre 1,07, fíjense que me pasaría. O sea, este punto va a oscilar por acá. Y este punto, que está en 5,9, va a pivotear por acá. Estas dos rectas, en realidad yo acá tal vez podría haberlas dibujado superpuestas, pero esta recta, la recta de carga estática está acá y la recta de carga dinámica viene más acá, tiene una pendiente mayor. Y el punto oscila en la recta de carga dinámica. Lo importante que tienen que saber ustedes es que la máxima excursión de corriente sin recorte es igual a la ICQ. ¿Por qué? Porque el punto está parado acá y ustedes pueden excursionar, valga la redundancia, hasta los 0 amperes. ¿Sí? El problema viene dado por la tensión máxima de excursión. ¿Por qué? Porque si ustedes se pasan de esta tensión, va a deformar la señal. Tienen una cota mínima y tienen una cota máxima. La cota máxima la calculan con esta ecuación. Y la cota mínima tienen que fijarse de no superarla.
Si superan esta cota, les va a recortar. No recuerdo si está hecho en el segundo punto. Sí, en el segundo punto, ahora vamos a ver en el ejercicio 2, que el valor que nos da recorta y hay que achicarlo un poco. ¿Entendiste más o menos esto? ¿Te quedó un poco claro más la explicación? Sí, sí. Sí, ahí en los valores máximos tenía la duda y sí, sí. Ahí está. O sea, acuérdense, son dos rectas de carga distintas, una es dinámica, la otra es estática, y en esta tienen que tener en cuenta la excursión. Igual ahora en el punto 2 va a quedar un poco más claro. Ejercicio 2 dice realizar el mismo análisis del circuito anterior, pero para esta configuración. Esta es una configuración de colector común. ¿Sí? Colector común. Ahora van a ver bien. Ejercicio 2. Bien, hacemos análisis de corriente continua. Aplicamos Thevenin para acá. Fíjense que nos queda que la tensión de Thevenin es igual a la tensión de la fuente. La resistencia de Thevenin es igual a la R1. ¿Sí? Nos queda el siguiente circuito. Las ecuaciones ya las conocen, ¿sí? Son las mismas. Ojo que acá no tenemos resistencia en el colector. No tenemos resistencia en el colector, por lo tanto, esta ecuación. Por eso yo les digo que no se las aprendan de memoria, porque a veces les cambian un parámetro o algo y se les complica. Les da 9,53 amperes, la ICQ prima. Sacan del gráfico, HFE, les da 600, recalculan 7,33 mA, les da la ICQ. Calculan BCEQ, que es la tensión, ¿sí? Es esta tensión menos esta tensión, les da la BCE. ICQ por RE, la que tengo por acá, me da 4 volt. Mi punto Q va a estar a los 4 volt y a los 7,3 mA. ¿Cómo trazo mi recta de carga dinámica? Y lo siguiente. Si la tensión de colector emisor es igual a 0, lo que voy a tener es la máxima corriente por el colector, que va a quedar dada por BCC dividido la resistencia de emisor, 10 mA. Si la corriente del colector es igual a 0, si esta corriente es igual a 0, la tensión BCE va a ser igual a la tensión BCC, 15 voltios. Ya tengo trazada mi recta de carga estática. Esto es exactamente igual a lo anterior, ¿sí? Es bastante fácil, sale por nodos y por mallas. Tienen que aplicar nodos y mallas, siempre. Colector común. Aplicamos ahora el análisis de corriente alterna. Tenemos la fuente, la resistencia S, la R1, el transistor. Fíjense acá cómo queda el colector, ¿sí? Queda común. Capaz que puede llegar a engañar, si ustedes ven el circuito así, les puede engañar y parece, de vuelta es un emisor común. Ojo, ojo. Una forma rápida de observar esto es fijarse a dónde está conectada la carga. Fíjense que la carga les queda conectada acá al colector y la carga acá a la RL les queda conectada al emisor. Es una forma fácil, rápida. Yo les recomiendo que dibujen el circuito, si se rompan un poco la cabeza y lo vayan sacando, o sea, no hagan recetitas ni nada raro porque puede fallar. Bien, transistor RE y RL, ¿sí? Que me van a dar mi RD en paralelo, 820 ohms. Saco los parámetros del datasheet, HFE, HIE, HOE. Fíjense que el ROE, 5 kΩ. Acá no lo desprecié, por ejemplo, acá asumí que era bastante relevante como para no despreciarlo. Bueno, lo coloqué. Fíjense cómo cambia la configuración aplicando la teoría de cuadripolos. Observen que es distinto.
colector común de emisor común son distintos. RS, R1, H y E, fuente de corriente, tienen corriente de la base, corriente del emisor, corriente del colector, ROE y RD. Bien, al igual que la anterior vez, la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector, ¿sí? Esta es igual a esta más esta, únicamente Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff. Saben que la corriente del colector es IB por HFE, saben que IB y B aplican factor común, 1 más HFE. Esto les da la corriente del emisor. Bien, miren ahora lo siguiente. Todas estas demostraciones las tienen hechas en la teoría igual. Tensión de salida es igual a la corriente del emisor, ¿sí? Corriente del emisor por R'D. R'D es el paralelo entre estas dos resistencias. Es lo que tienen acá. Si ustedes, esta simplificación que yo hice de acá hasta acá, capaz que no la agarran rápido, pero fíjense que acá tienen IB. Y acá tienen circulando, si estas dos las suman en paralelo, tienen circulando IE. Pero IE es IB por 1 más HFE. Entonces el circuito, esto, miren, B0 les queda igual a IE por R'D. IE es IB más IB por 1 más HFE por R'D. Si yo todo esto lo llamo R'2D, puedo sacarme de encima la fuente de corriente. ¿Cómo? Reemplazando acá por una resistencia prima 2 que involucre todo esto y básicamente tengo lo mismo. Esto por ahí al principio es difícil de verlo, vamos de nuevo. Acá yo tengo una sola resistencia porque la sumo en paralelo. Por esta resistencia circula la corriente del emisor. Corriente del emisor también es sumatoria de entrantes, IB más IC. Sabemos, por la característica del transistor, que la corriente de base por el HFE me da IB. Perdón, IB por HFE me da IC. Aplico factor común y sé que la corriente, esta corriente, va a ser igual a esta corriente que viene por acá por una constante. Si ahora además yo sé que esta tensión B0 es la tensión de emisor por el paralelo de estas dos resistencias, y además sé que IE es esto, y lo reemplazo, me queda IB por toda una constante igual a B0. O sea que puedo sacarme de encima la fuente de tensión, la fuente de corriente, trabajándolo de esta forma y multiplicando acá y poniendo una nueva constante. Es nada más que un jueguito matemático que se realiza. Bien, sabemos que la resistencia, la resistencia del amplificador, ¿sí? La RI, equivale a esto. Sabemos que la resistencia interna de la etapa amplificadora es igual a R1. O sea, acá esta RI es H y E más R'2D en serie. Fíjense que es esto. En paralelo con R1 me da la resistencia de la etapa amplificadora. ¿Sí? Y si a esto le sumamos la RS, me da la resistencia del sistema. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior. Ganancia de tensión de la etapa amplificadora, B0 sobre BI. Aplican acá este mismo jueguito, ¿sí? B0 es igual sobre BI es igual a... Les queda la diferencia de resistencias. Otra, ¿sí? Esto sale de hacer el análisis de las corrientes, ¿sí? B0 por RI
B0 sobre RI y, perdón, B0 sobre R'2D, que es esta, es igual a BI sobre RI. Por lo tanto, calculan, les da 0,99. 20 logaritmos de esto es prácticamente 0. ¿Qué significa que esto me dé 0? Significa que no está amplificando tensión. El circuito colector común no amplifica tensión. Acá el ejercicio no lo pide, pero lo que sí amplifica es corriente. Al revés que el colector común. Bueno, si realizan la amplificación del sistema les da exactamente lo mismo, les da 0. Vamos ahora al cálculo de la recta de carga dinámica. ¿Alguna duda con esto que hicimos hasta acá? ¿Con toda esta demostración, todo esto que hice? ¿Alguna duda? No. Bien. La máxima excursión en tensión, ¿sí?, es igual a menos R' por I0. Ojo, no me vayan a calcular con R'2D, es con estas dos. Con 700. Por 7,33, que es I0, que la tomo como la ICQ que calculé antes. ¿Dónde está? Acá está. Me da 5,11 volt. Antes de llegar a esto. Bueno, la I0 máxima, ¿sí?, es igual al B0 máxima, sin recorte. Bueno, miremos lo siguiente. Estamos parados en un punto Q de 4 volt. Nosotros ponemos nuestro límite en 1 volt, ¿sí?, porque si no, caemos en una zona que no es de amplificación. Pero acá me dice que la excursión va a ser de 5,11 volt. O sea, 5,11 volt, yo podría irme hasta este punto. Pero caería dentro de 1 volt. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es acotar mi excursión de tensión. ¿A cuánto? A 3 volt. O sea, de 1 volt a 7. ¿Por qué? Porque si no va a saturar. Y si satura, va a distorsionar. Entonces, ya no puedo decir que la máxima excursión de corriente es 7,3 mA. ¿Por qué no? Porque está llegando hasta acá. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular con la B0 máxima, sin recorte, que es de 3 volt, dividido la R', y esto me va a dar 4,2 mA. Significa que esto va a oscilar entre 7,3 más menos 4,2 mA. ¿Se entendió esto que acabo de hacer? ¿Sí? 1 volt lo tomo como... O sea, esto es un parámetro que sale de fabricante, ¿sí? Si ustedes buscan en el datasheet, les van a poner máximo valor de tensión, ¿sí?, BCE, en minúscula. ¿Sí? Se pone en minúscula porque son parámetros de corriente alterna. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? Sí, se entendió. ¿Se entendió bien? Bueno. ¿Hay alguna duda o consulta con esto que vimos hoy? No, creo que quedó bastante claro. Bueno, igual más allá de que haya quedado claro, lo cual me pone muy contento, les recomiendo que vuelvan a resolver los problemas, ¿sí? Vuelvan a resolverlos y traten de ver si les sale, si no les sale. ¿Alguien escribió en el chat?
Perfecto. Resuelvan unos ejercicios, sobre todo estos ejercicios de transistores, porque son complicados, ¿sí? Y además un ejercicio así, alguno de estos dos, con un transistor. Estos transistores son NPN. El ejercicio número 3, que acá yo no se los puse, pero seguramente ustedes los tengan, es el mismo ejercicio, pero con un transistor PNP. Es simple, tienen que pensarle, darle una vueltita, cambia una sola pavada, se los dejo a ustedes, cualquier cosa me la pueden consultar. Con lo que hicimos hoy, damos por cerrado lo que es la parte práctica de transistores bipolares y lo que es la parte de semiconductores. Quedo atento a cualquier consulta o duda que tengan, ¿sí? Pueden escribirme, no tengan problema en escribirme, algunos de ustedes ya lo han hecho. Escríbanme, mándenme un WhatsApp, si tienen mi teléfono por el grupo. Me mandan una foto o con una resolución o con algo que no les sale y yo, en la medida que pueda, se los voy contestando, ¿sí? Obviamente, cuidemos los horarios, ¿sí? Si me mandan un mensaje a las 11 de la noche, no se los voy a contestar, pero se los contestaré en el horario que pueda o en el horario que pueda despejarles la duda, ¿sí? Supongo que sí, laboralmente cuento con tiempo, así que no hay ningún problema. Así que bueno, esto fue entonces todo por el día de hoy, chicos. De mi parte están liberados. Le hago una consulta, profe. Hola. Sí. En el ejercicio del emisor común. Sí. ¿Siempre la ganancia del sistema oscila en los valores de la ganancia del transistor? O sea, en valores, para saber si el ejercicio está bien hecho. ¿Vos me estás diciendo esto? ¿Si nunca recorta? No, eso no. Cuando se calculan los valores de ganancia. Ahí. Acá, esto. Ahí. Siempre el emisor común tiene ganancia en tensión. Sí, el emisor común se lo utiliza para amplificar tensión. Claro, sí, pero mi pregunta abarca si los valores de ganancia del sistema son más o menos iguales a los valores de ganancia del transistor. Sí, fíjate que únicamente lo único que estás agregando es una resistencia. Y fíjate, por ejemplo, acá te da bastante similar porque la diferencia es muy chiquitita. RS vale creo que nada, 600 ohm. Y acá tenés valores de 100 kilo ohm, ¿viste? Es como muy chico. Por lo general sí, es bastante similar. Es más, algunos hasta calculan derecho la ganancia del sistema y nada más. Pero sí, por lo general siempre es similar. Siempre que tener el ejercicio armado, capaz que te pueden pedir diseñar un circuito para que la ganancia del sistema sea tanto, y bueno, vos tenés que jugar con los valores de RS. Pero vos fíjate acá que RS y vale 750 ohm, y acá tenés, mira, 270K. O sea, estamos hablando de valores 400 veces más chicos. Suelen ser similares. O sea, a tu pregunta, a fines prácticos, suelen ser similares. Bien, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda más, chicos? Bueno, si no hay dudas, los libero. Nos veremos el próximo jueves. Así que, bueno, gracias por todo y buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego.